Y aquí estamos en el final. No me gusta discutir sobre esta parte, pero es algo que tengo que hacer para que pueda poner esto detrás de mí. La gente merece saber. En este punto estaba muy consciente de la naturaleza artificial del juego, pero Zenith era diferente a los otros mundos. Mientras que los otros eran ciertamente extraños y a veces aterradores, Zenith fue como una pesadilla. Y no tuve que ir más allá de la pantalla de nivel porque esto indicaba que algo andaba mal con Zenith. Lo primero que noté fue la textura del color rojo sangre del tablero, y la música, que era una misteriosa melodía de silbidos. Me di cuenta de que tenía a Solomon y detrás a Anguirus de vuelta, me sentí mejor un segundo. Entonces me desplacé hacia la derecha para ver quiénes eran mis nuevos enemigos esta vez. Los enemigos eran Destroya y Ghidorah, pero a juzgar por el icono supe que era un Ghidorah diferente del original. El grotescamente detallado icono rojo rosado también me llamó la atención. No podía decir lo que se suponía que era y tuve miedo de averiguarlo. Así que regresé mi pieza del tablero y decidí que no había más remedio que hacer mi rutina habitual, ir al nivel de preguntas antes de hacer cualquier otra cosa. No estaba preparado para lo que sucedió. Salté hacia atrás, cuando se me presentó una versión terriblemente distorsionada del tema de contraseña. Miré la cara y parecía como si la cara hubiese sido víctima de un glitch terrible. Era esto con lo que quería decir con me echas de menos, sabía que algo pasaría. La pantalla se deformó y aparentemente comenzó a caer en pedazos, por lo que rápidamente salí corriendo. Y cuando volví a la pantalla del nivel, de alguna manera había ganado a un nuevo monstruo. Así que traté de seleccionarlo, pero sucedió lo siguiente. ¿Qué demonios está pasando aquí? El comportamiento del juego me estaba asustando, y ni siquiera había comenzado los niveles todavía. Yo no podía entender por qué me dieron al azar a un nuevo personaje, para después denegar el uso de la misma. Pero por el momento era poco lo que se podía hacer y luego apareció una imagen en la pantalla. No estaba animada, y tampoco tenía música. Mi instinto me decía que dejara de jugar, y algo en el juego parecía estar advirtiéndome sobre lo horrible que era este mundo. En cada tramo del camino me trataba de obligar a que renunciara, pero yo no podía hacer eso en el último mundo. En el primer nivel era un templo rojo y me fui con Godzilla. Godzilla había sido reducido, y los medidores de nivel y puntuación se habían desvanecido, y las estatuas del templo azul estaban de vuelta. La música era similar a la del templo azul. Eran vocalizaciones extrañas e inquietantes. Y pensé, bueno, si este nivel es como el templo azul, eso significaría de que no habría enemigos. Pero qué equivocado estaba. Después de un corto paseo, todos los ojos de las estatuas empezaron a brillar intensamente y muchas bestias aparecieron. Así que continué por el pasillo y los ojos de las estatuas brillaron una vez más, lo cual me indicaba una nueva oleada de monstruos. Pasaron 4 de estas hasta que llegué al final del pasillo. Al principio parecía que había llegado a un callejón sin salida, pero después de que los ojos de las estatuas brillaran, un camino de ladrillos apareció ante mí. Así que seguí por el camino hasta que se detuvo en una pared donde yo tenía que ir saltando obstáculos. En el camino me encontré con nuevas criaturas, y una especie de santuario que tenía una estatua de la bestia infernal y otra criatura al cual no conozco. Al final de este túnel, había algunas plataformas que flotaban sobre la nada, así que aterricé hacia la izquierda de la pantalla y después algo cayó desde arriba. Se veía como el ángel del cementerio, solo que ahora era rojo y tenía una cara de calavera. Las sensaciones agradables que tuve con el ángel azul no estaban presentes con este, y sus cuencas comenzaron a brillar al igual que con las estatuas, convocando a los monstruos. La batalla fue ardua ya que comenzó con casi la mitad de mi salud y tuve que pelear con varios oponentes. Durante la pelea yo golpeé accidentalmente al ángel varias veces, y justo cuando pensaba que todo había terminado le pegué una vez más y resultó que era lo último que podía soportar. Y justo cuando el ángel se desintegraba, el juego volvió instantáneamente al tablero de Zenith. Así que moví a Mothra hacia el templo rojo y aparecieron unas letras que formaban la palabra matar. Como sospechaba, en el nivel hicieron gráficos de letras desordenadas. Y Mothra, justo como Godzilla, también fue reducido a la mitad de su tamaño. Empecé a sospechar que todos los niveles de Zenith serían así. La música de fondo era terrible, como si alguien hubiese puesto todos los sonidos de una NES en una licuadora y luego haber juntado todas las piezas en una canción. Los primeros enemigos que vi eran gigantes sin cabezas, y más tarde había monstruos híbridos armados a partir de los jefes anteriores, como Violante. 5 minutos había pasado y el nivel había cambiado a otro segmento. La música cambió a partir de los fuertes y molestos pitidos en algo mucho más ambiental y amenazante. Los gráficos de nivel también habían cambiado a sangre bañada en el basurero. La forma de que se cambió este nivel fue repugnante a la vista. Los enemigos se multiplicaron en número, y sin dejar de seguirme,
se volvían cada vez más y más difíciles de evitar. Y al final del nivel, la situación alcanzó su punto máximo, ya que los monstruos se fusionaron y se volvieron un monstruo híbrido y grande. Una vez que el choque inicial pasó, descubrí la manera de destruir a esta cosa. Había que dispararle constantemente con rayos hacia la cabeza de Dora. Si atacaba en cualquier otro lugar se recuperaba al poco rato. A pesar de haber encontrado cómo derrotarlo, esta fue una pelea muy difícil. Yo diría que era tan difícil como cuando luché contra la bestia lunar. Su ataque más común era lanzarse hacia adelante con sus brazos, cubierta de gigan y cuchillas. Cuando la lucha terminó, los monstruos restantes se colapsaron en un montón, y luego el suelo que estaba debajo de ellos se desintegrarse con ellos. Así que regresé al tablero y me dije a mí mismo, hasta el momento, el juego me está poniendo niveles fáciles primero. Si ese es el caso, ¿qué tan grave podía ser el resto de Zenith? Con 2 niveles hacia abajo y 3 niveles para el final, mis monstruos habían tomado posición del mundo de las pesadillas, así que decidí tomar medidas más drásticas y difíciles que nunca, pero en última instancia, no tenía forma de saber si los siguientes niveles serían similares, o más bien si mis monstruos estarían preparados para ellos, así que la única opción que tenía era adivinar. Intenté interpretar los iconos de los siguientes niveles que estaban. En el último nivel antes de las batallas contra jefes representaba algún tipo de zona volcánica. En el nivel más cercano, el icono parecía ser unas enredaderas de espinas que se cubrían en un charco de sangre. Supuse que sería un nivel como el de la persecución de demencia, así que elegí a Anguirus, debido a que cuando se movía rodando tenía mayor velocidad cuando estaba sumergido. El nivel era algo parecido a lo que yo esperaba. Era un río de sangre cubierto de espinas que se encontraban dispersadas a lo largo de los lados en la tierra. La música era bastante débil, pero se podía escuchar distintos golpes de batería, y también una gran cantidad de ecos que a veces sonaba como si alguien estuviera golpeando un tambor bajo el agua. Me decepcioné al ver que también Anguirus había sido reducido al igual que Godzilla y Mothra, porque al parecer todos los niveles de Zenith serían así. Cada vez me sentía inseguro de mis ya no monstruos grandes para gigantes, así que caminé a lo largo del camino sin interrupción durante más de 1 minuto hasta que llegué a un callejón sin salida. Había un enorme hueco entre la tierra y continué caminando hacia la derecha de la pantalla. Hubiera nadado a través de ellas pero si no estuvieran esas espinas en el camino. Así que bajé al río de sangre y había muchos enemigos acuáticos por todas partes, y eran difíciles de evitar. El tiburón negro era muy agresivo y difícil de tratar, pero afortunadamente solo me encontré con uno. Pero cada vez estaba más lleno de enemigos, así que nadé hasta la superficie para darme la sorpresa de encontrar cuerpos flotando. Espeluznante, pero al menos no son amenaza alguna o eso era lo que pensé. Hasta que todos ellos revivieron y saltaron sobre mí. Trataban de jalarme hacia abajo y bajar mi salud. Todos ellos atacaban en un grupo, y cuando llegaba a uno de encima de él, otro saltaba por detrás. Y no me quedó más remedio que hacerme bola y rodar para que se aflojaran de mí y cuando lo hicieron me fui rápidamente. No pasó mucho tiempo antes de que llegara a otro camino de tierra, y me vi interrumpido por una imagen. La imagen solo estuvo 30 segundos y cuando el nivel volvió estaba en un callejón sin salida, y con una criatura humanoide embarazada y ahorcada en la parte superior derecha de la pantalla, por una espina o cordón umbilical, y al instante el vientre de la criatura estalló por dentro, y como la parte inferior de su cuerpo fue destrozada dejando caer al jefe del nivel, llegó volando hacia mí, gritando persistentemente, así que me vi obligado a retroceder. El murciélago era rápido y difícil de golpear. El monstruo abrió su boca y lanzó un montón de agujas, así que salté por encima de ellas y logré darle un golpe. Como el murciélago volaba me disparó un chorro de fuego de sus ojos, y trato de pararme con las llamas, así que rodé por el suelo y se agotó mi poder pero nos puso a la misma velocidad. Esto se repitió alrededor de 3 veces, hasta que lo derroté. Con la mayor parte de mi salud perdida, volví a la orilla del nivel y lo que bloqueaba la salida ya no estaba. Así que opté por usar a Godzilla para el siguiente nivel y Solomon para el final. Me refiero a este nivel como el nivel orgánico, visualmente fue el más desagradable de todos. Desde el principio me di cuenta de que los gráficos eran diferentes. El ambiente se sentía horrible y amenazante con la adición de la música ruidosa y con zumbidos. Y temía lo que podría ver en este nivel y en solo unos segundos algo apareció. 2 cosas horribles. Es difícil de describir la mayor parte de este nivel. También vale la pena mencionar que todos ellos eran consideradamente más grande que Godzilla y aunque la mayoría no eran muy inteligentes porque cada uno de ellos me tomó alrededor de 30 golpes para matarlos. Debido a esto la mejor idea que tuve fue huir de ellos, pero no sabía en qué dirección correr. Hasta que llegué a un laberinto,
Esto significaba que no podía saltar. Afortunadamente solo había 4 enemigos. Al tratar de evitar las abominaciones de este nivel, me enteré de que si te quedabas en un solo lugar mucho tiempo, el suelo trataba de absorberte. Creo que fueron alrededor de 4 minutos antes del final, cuando el nivel empezó a hacerme mal físicamente. La tensión estaba llegando a mí y tener que tomar en todos estos lugares repugnantes me dieron ganas de vomitar. Casi hice pausa al juego para ir a buscar una bolsa, pero fui capaz de mantenerlo. Y finalmente llegó la hora de pelear con el jefe. Sin dudas era feo, pero no tan terrible como me temía que sería. Estaba conectado al piso cuando lo vi por primera vez, pero después de 10 golpes se separó y comenzó a flotar. Era rápido y esto lo utilizo de ventaja. También flotaba por debajo de la tierra y brotaba al azar para morderme. Sin embargo, dejó de hacer esto después de unas cuantas patadas bien dirigidas a su cara. La zona de color rosa en su mandíbula era su debilidad, así que golpeé tantas veces como pude. Y ahora tenía una nueva estrategia. Él flotaba hacia abajo mientras se movía hacia atrás y adelante, tratando de mantener constantemente su mandíbula dirigida hacia mí. En el último tramo de la batalla, el monstruo había perdido su mente, corría rápidamente hacia atrás y hacia adelante mientras sus mandíbulas crujían. Así que tuve que pasar por debajo y luego golpearlo cuando se volteaba. Le tuve que dar 20 golpes para destruirlo. Un último nivel para ir. Estaba en el último nivel y no lo dudé, elegí a Solomon y entré. Tal vez fui un poco rápido. En este último nivel fue sin duda alguna el punto más alto de la desconexión entre lo que es la NES en gráficos. La música me llamó la atención, porque fue una de las pocas canciones que aparecieron más de una vez. Era el horrible chillido de cuando la bestia infernal apareció en el cementerio. Tan pronto empecé, ya existía un enemigo dispuesto a atacarme, un centauro con un látigo. Y no estaba solo. Venían de ambos lados de la pantalla, eran muy difíciles de controlar. Al tratar de evitarlos me acerqué a la lava y una criatura salió y trató de agarrarme. No tuvo éxito, pero me asusté. Esta vez nuevos enemigos aparecieron, cada vez se estaba poniendo más difícil. Y en la final de la etapa me encontré con el jefe. Cuando apareció lanzó un rugido, y cuando se acercó a la tierra vi lo gigantesco que era. Era el doble de grande que Solomon. Así que estaba a punto de volar y a atacarlo, pero él abrió repentinamente su boca y dejó escapar una enorme ráfaga de fuego. Así que tuve que volar para esquivar las llamas y luego acercarme lo suficiente para pegarle con un rayo en la cara. La bestia tuvo que esperar entre cada uso de mis rayos de calor, ya que parecían costar una gran cantidad de energía. Lo utilicé en ese tiempo para atacar. A medida de que iba bajando su salud se movía más rápido. Después de 40 golpes, lo derroté. Él se cayó hacia atrás sumergiéndose hacia la lava por donde vino. Y entonces, la etapa final la había completado. Por fin había reducido a 2 jefes más el encuentro final con la bestia del infierno. Por alguna razón pensé que Ghidorah sería más fácil de derrotar, así que me enfrenté a él en primer lugar. La música clásica de la batalla de Ghidorah comenzó. Me estaba enfrentando al nuevo rey Ghidorah. El rey Ghidorah era tan poderoso e implacable como siempre. Al instante arremetió con rayos de gravedad, que es más dañino que el rayo de Godzilla. Se convirtió en una lucha de golpear constantemente a Ghidorah cuando tenía oportunidad de evitar que atacara. Pero Ghidorah se percató de mi táctica y comenzó a usar ataques físicos. Él golpeaba con cada uno de sus cuellos empujándome hacia atrás, lo cual esto hacía que me fuera imposible acercarme lo suficiente para darle un puñetazo. Pero yo tenía una idea. Esperé a que me atacara con una de sus cabezas y de inmediato destruirla con un rayo de calor. Funcionó y para mi sorpresa había destruido una cabeza de Ghidorah. Pero fue tan solo segundos de que me di cuenta de que podría dar lugar a una bestia. El rey Ghidorah se estaba transformando en Mecha Rey Ghidorah. Pero lo que realmente me sorprendió fue el cambio repentino de la música. La había escuchado antes en el juego de Super Godzilla durante la batalla de Mecha Rey Ghidorah. Su primer ataque fue el más mortal, la mano de máquina, muy similar a la sierra de Gigan, te inmovilizaba y rápidamente tu barra de salud bajaba. Afortunadamente antes de que Ghidorah pudiera hacer mucho daño, el temporizador terminó. Yo tenía que derrotarlo rápidamente para evitar que él usara la mano de máquina, por lo que usé a Solomon. Los dos monstruos fueron emparejados en fuerza, pero Solomon era más rápido y gracias a esto el monstruo cibernético pronto conoció su final. Ahora con Ghidorah derrotado, volví a la pizarra. Ahora superaba en número al enemigo. El icono de la base había cambiado a un rojo sangre, así que comencé la lucha contra Destroya con Anguirus, y la música era la misma que con Ghidorah. Cuando comencé la pelea estaba en forma microscópica, después de uno golpe cambió a juvenil, y la lucha se tornó algo seria una vez que entró en forma agregada, ganando el uso de armas de gran tamaño y el rayo de microoxígeno.
Justo antes de que el tiempo se acabara, Destroya cambió a su forma de vuelo, por lo que Anguirus era poco adecuado para luchar contra él, así que elegí a Mothra. Mothra era más débil que Anguirus, pero estaba más equipado para esquivar y contrarrestar los ataques de vuelo. Sin embargo, la música de Mecha Ghidorah comenzó a sonar y Destroya cambió a su forma final antes de lo esperado. Los ataques de Mothra eran muy poco para Destroya, y me tuve que mover frenéticamente para evitar daños hasta que el temporizador se agotara. A pesar de que era casi imposible de superarlo con Mothra, todavía tenía otros 3 monstruos. En la última parte de la lucha no estaba usando una estrategia, solo atacaba lo más brutalmente y rápido posible. Y en su última barra de salud Destroya intentó un último contraataque, un rayo de energía que lo lanzaría desde su pecho. No sé qué tan poderoso era, porque justo antes de que pudiera dispararme, lo destruí. Y entonces el último jefe Kaiju se había ido. En medio de toda la emoción se me había olvidado que aún había una última cosa por hacer antes de que el juego terminara. Ver el icono se sintió como si una tonelada de ladrillos me hubiese golpeado y me quedé inmóvil durante unos segundos. Yo había llegado tan lejos, pero estaba aterrorizado. Realmente no quería saber lo que habría en este último encuentro, antes de que pudiera pensar en ello por más tiempo, así que moví a Godzilla y empecé la etapa. Y cuando cambió la pantalla, no había nada, solo a Godzilla y el fondo negro. Así que caminé hacia atrás y adelante y disparé un rayo de calor y no pasó nada hasta que escuché algo, el débil sonido de un tambor.